3 Bundesligas, 4 Ligas de España con esta última, 5 Champions con opción a ganar su sexta o una Copa del Mundo. Ese es un poco del palmarés que tiene Toni Kroos, uno de los jugadores más laureados de la historia en cuanto a títulos. A pesar de ello, Kroos no siempre lo ha tenido fácil, llegando a ser incluso rechazado por uno de los mejores clubes de la historia, como es el Bayern de Múnich. Siempre queda en el debate en cuáles son los mejores mediocentros de la historia. No se suele meter a este en la conversación, a pesar de que incluso tiene mejor palmarés que otros jugadores que están en este debate. Siempre queda apartado. Y es que Toni Kroos tiene una carrera que todo el mundo desearía tener debido a su larga trayectoria y a su gran calidad como jugador. Por eso en el vídeo de hoy quiero tocar un tema que ya se debería estar hablando e incluso se está haciendo. ¿Es Toni Kroos uno de los mejores mediocentros de la historia? No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que subo. Y vamos con el vídeo. Antes de continuar con el vídeo me gustaría hablaros de Football Alarm. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer una página interesante relacionada con el fútbol, y a mí especialmente lo que siempre me han gustado ha sido el tema de los pósters. Por eso he decidido crear esta página, en la cual son pósters de fútbol a un precio bastante económico, de cualquier tipo de temática, ya sean históricos o actuales. Además, si metes el código Fútbol para Enfermos, todo junto, obtendrás un 10% de descuento en tu compra, lo cual hace que estén tirados de precio. Te dejo el link en la descripción. El mediocentro alemán nació un 4 de enero de 1990. Desde ya bien pequeño le gustó jugar al fútbol y destacaba entre todos sus compañeros. Tanto fue así que rápidamente el Bayern de Múnich se fijó en él y se lo llevó para su cantera. Kroos era tan bueno que incluso en su anterior club, antes del Bayern de Múnich, a veces lo obligaban a jugar descalzo, para que así se igualase el nivel y la calidad con sus otros compañeros. Durante muchos años estuvo en las categorías inferiores y llegó a debutar con el conjunto bávaro con tan solo 17 años. Más tarde, el Bayern, para darle más experiencia y más veteranía, decidió cederlo a otro club, al Bayer Leverkusen. Con 19 años estuvo forjando durante toda una temporada entera cedido, dejando bastantes toques de calidad, e incluso coincidiendo con jugadores de la talla de Arturo Vidal. A su vuelta se consolidó como uno de los mediocentros titulares en el conjunto bávaro, llegando a conseguir en esos años su primera Champions League. Obviamente, a la vez que ello, también fue convocado con la selección alemana para disputar el Mundial de 2010. No era el jugador más vistoso, pero sí tenía una consistencia muy buena y una gran visión de juego para que todo el motor del Bayern Múnich funcionase. Lógicamente, después de haber estado en 2010, bien estuvo en el Mundial de 2014 de la selección alemana, donde obtuvo ahí su Copa del Mundo, con muy buenas actuaciones. Incluso en semifinales, en el famoso 7-1 ante Brasil, logró meter 2 goles. Pero las complicaciones empezarían ese mismo verano. Antes de celebrarse la Copa del Mundo, Toni Kroos buscaba renovar con el Bayern de Múnich. Recordemos que en esos años estaba Pep Guardiola como entrenador, y encima su renovación iba contra reloj, ya que en 2015 se le acabaría el contrato. Por lo tanto, si salía, se iría de manera gratuita a otro club. El germano lo único que pedía es que se le valorase más y que se le elevase un poco más el sueldo de lo que le tenía en ese momento. El Bayern respondió con un rotundo no e incluso le dijo que nunca sería un gran jugador estrella para tal cantidad de dinero. Todos en el Bayern coincidieron en esa opinión, salvo uno, Guardiola, uno de los mejores entrenadores de la historia, quien pidió a gritos que se le renovase. Aún así, los alemanes no accedieron y decidieron ponerlo en venta antes de que se le acabase su contrato en 2015. Fue ofrecido al Barça, quien en esos momentos contaba con Luis Enrique como entrenador, pero el Lucho tampoco supo ver su calidad y decidió quedarse con Rakitic, quien estaba hablando de negociaciones con el Barça durante ese verano, cuando jugaba en el Sevilla. Fue en esos momentos donde entró en juego el Real Madrid, quien por tan solo 25 millones decidió llevarse al mediocentro a su club. En esos momentos 25 millones era un precio razonable para el alemán, pero poco a poco se iría convirtiendo en lo que muchos han denominado como el robo del siglo. Recordemos que ese mismo verano también James fichó por el Madrid, venía de ser la estrella con Colombia durante el Mundial, y en la presentación del colombiano se presentaron nada más ni nada menos que 35.000 personas. Era el fichaje que ilusionaba y el que parecía que iba a triunfar en el conjunto blanco. Días más tarde también se presentó a Toni Kroos, donde tan solo fueron 8.000 personas a verlo. En su presentación, Kroos tuvo una personalidad increíble, diciendo que era un jugador hecho para ganar títulos. Nadie se esperaba que el alemán iba a tener el impacto que tuvo durante años más tarde en el conjunto del Madrid. Pero ya desde el primer momento, Toni Kroos se consolidó como un titular indiscutible. No era un jugador que destacase demasiado para ser mediocentro como puede ser Luka Modric. Le estaba pasando lo mismo que en su club y siempre pasaba desapercibido. Pero con los años se ha visto que ha envejecido mejor aún, siendo uno de los principales protagonistas de las 3 Champions seguidas que ganó el Madrid en los próximos años y siendo el eje del juego del Madrid. Si nos fijábamos en el centro del Real Madrid, tenían a Casemiro, a Modric y a Kroos. Casemiro se encargaba de robar balones y romper el juego del rival. En cambio, Modric era el que buscaba lo diferente, el romper líneas con un pase o incluso con un cambio de ritmo. Pero en cambio, Kroos
era un jugador que no era tan vistoso, ya que no tenía esa velocidad como Modric o ese físico como Casemiro, pero tenía otra cosa mucho más diferente, y era su gran capacidad para leer el juego. En todo momento se ha visto cómo Kroos es capaz de parar el juego o darle velocidad, depende de lo que el partido pida, pero esto no se valoraba tanto como lo que hacía Modric. De hecho, el croata se llevó un Balón de Oro mientras jugaba con él, en 2018, y a pesar de que siempre se le ha puesto en un gran escalón a la hora de hablar de Toni Kroos y su carrera, nunca ha llegado a estar al nivel de otros. Además, durante la temporada 2018 y 2019, en la que el Madrid hizo una temporada desastrosa, venían de ganar 3 Champions y tan solo lograron obtener el Mundialito de Clubes. En esa temporada, Kroos fue uno de los grandes señalados e incluso se pedía a Florentino que fuera vendido. Aún así, el presidente se mantuvo firme y decidió mantener prácticamente a la plantilla que había ganado las 3 Champions, cosa que le beneficiaría en el futuro, ya que solo fue un espejismo esa temporada. Y aún así el Madrid siguió funcionando. Kroos logró obtener su siguiente Champions, la de los milagros del Madrid en 2022, contando en su palmarés con 5 Champions, igualando a equipos como el Barça, algo que es difícil de creer, pero es verdad. Pero en esta temporada y en esos últimos años que han ido pasando, a Kroos se le ha acabado el contrato constantemente, porque recordemos que Florentino tiene una política de que con jugadores de 30 años solo se les hace contratos de un año, y en función de cómo rindan durante esa temporada se decide si hay que renovarle un año más o no. Y este fue el caso del alemán, que a final de cada año decide si renovar o no, y durante todos estos años lo ha ido haciendo. Además, todo apunta a que este año lo va a volver a hacer, cuando a principio de temporada parecía que no, pero nadie se esperaba el gran rendimiento que iba a tener a sus 34 años. Hace unos días, frente a su ex equipo, el Bayern de Múnich, mientras estaba siendo pitado en su antiguo estadio, el Allianz Arena, y con el partido contra las cuerdas para el Madrid, Kroos se inventó un pase magistral hacia Vinicius, quien definió de gran manera. Y no solo eso, el Madrid estaba controlado gracias a Kroos, que era el que ponía la calma y las pausas en los momentos de tensión. Y parece ser que esta temporada ya se empieza a valorar de una mejor manera al alemán, e incluso algunos ya se atreven a meterlo entre los mejores mediocampistas de la historia. La verdad es que, si os soy sincero, yo también lo metería. Estamos hablando de un jugador que tiene un grandioso palmarés y que todavía tiene la opción de tener una Champions más, algo que le daría muchísimo más valor a todo lo que ha conseguido. Pero no solo eso, recordemos que Kroos hace un par de años decidió retirarse de la selección alemana para centrarse principalmente en su club, el Madrid. Y durante todos esos años, Alemania en las competiciones que ha disputado no ha dado un gran nivel. Y esta misma temporada, debido al gran rendimiento del jugador, ha decidido volver a la selección. Y desde que él ha vuelto, Alemania parece otra totalmente diferente. Incluso se habla de candidatos a ganar la Eurocopa, un título que es de los pocos que le faltan a Toni, y algo que le ayudaría a meterlo más aún entre los mejores de la historia. Me da la sensación de que es un jugador que tampoco destaca tanto por romper un partido con sus regates, y se le valora mucho menos. Tampoco tiene tantas asistencias como otros jugadores, pero es porque juega mucho más atrasado. Pero si nos paramos a pensar, a día de hoy y durante estos últimos 10 años, no ha habido un jugador que haya sido capaz de parar el juego y calmarlo como Toni Kroos. Es un jugador único en su especie, y que a pesar de ello, en un fútbol tan físico, es capaz de destacar por encima de otros. Creo que es algo muy serio hablar de él a la hora de meterlo entre los mejores mediocentros de la historia, pero sin duda alguna, top 5 me parece que tiene que estar. Y también, si hablamos de los mejores jugadores alemanes de la historia, creo que también se podría colar perfectamente en un top 5. Y todo pasando muy desapercibido, siendo uno de los fichajes más rentables de la historia para el Madrid y siendo un jugador que se le presionó en su momento porque no valía para conseguir títulos. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, dale like, comenta lo que te ha parecido y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que subo. Y un saludo.